Mayo de 1989, Moscú. Algo extraño empezó a suceder en la entrada de un edificio de varios pisos en la calle Korabelnaya. Empleados de la ambulancia, vecinos de la entrada y simples transeúntes rodearon el cuerpo sin vida de una mujer que yacía en el asfalto justo bajo las ventanas del edificio. La mujer cayó desde el 5º piso a plena luz del día. Muy joven, no más de 25 años, delgada, de cabello claro. Ella murió instantáneamente al golpear el asfalto. Cubren el cuerpo con una sábana, pero alguien logra reconocer a la fallecida vecina del edificio. Mencionan el nombre Natalia Tikhonova y pronto el nombre se llena de detalles. No hace mucho, el hijo pequeño de Natalia se intoxicó gravemente y su esposo, el conocido cardiólogo Igor Tikhonov, lleva ya varios meses sin levantarse de la cama. Él tiene cáncer en etapa terminal. Tras la muerte de Natalia, el doctor Tikhonov quedó completamente solo y desamparado. Una desgracia tras otra, los vecinos mueven la cabeza. Pero pasará muy poco tiempo y quedará claro que no había que compadecer a Igor Tikhonov. El envenenamiento del niño y la muerte de su esposa fueron etapas de su diabólico plan. Autor del texto exclusivamente para el canal Strashnota, Igor Tikhonov ya tenía más de 50 años cuando conoció a su futura esposa Natalia. Una mujer muy joven, de 22 años, acudió al hospital donde trabajaba Tikhonov pidiendo ayuda. Su hijo se estaba muriendo. Roma Proyorov, hijo de Natalia, y su entonces esposo Alexei, nació con una compleja cardiopatía congénita. Debido a un defecto en el tabique interno, en su corazón se mezclaba constantemente la sangre arterial y la venosa. El niño se desarrollaba mal, le costaba ganar peso y asustaba a sus padres con el color azulado de su piel. Los médicos advirtieron a Natalia y Alexei casi inmediatamente después del nacimiento del niño. Con ese defecto, era poco probable que el niño llegara a los 18 años. Tarde o temprano, el cuerpo se quedará sin fuerzas, y entonces el corazón de Roma simplemente se detendrá. Los padres debían aceptar que su hijo no estaba viviendo, sino sobreviviendo el corto tiempo que le había sido dado. En cuanto a la operación que podría ayudar a tratar el defecto, era demasiado arriesgada. El niño está muy débil, es muy probable que muera en la mesa de operaciones. Natalia suplicó a los médicos que lo intentaran, pero nadie quería asumir la responsabilidad por el resultado. Y aún así, la mujer no pudo aceptar un pronóstico tan terrible. Decidió luchar por la vida hasta el final. Un hospital, otro, un tercero. Los Prokhorov recorrieron, parecía, toda la Unión Soviética. Ya de regreso en Moscú, se enteraron del doctor Tikhonov, quien opera a niños pequeños. Natalia corrió hacia él, dispuesta a suplicarle de rodillas: «¡Salve a mi hijo!». Tikhonov observó al pequeño Roma, le realizó un examen para evaluar los riesgos y aceptó. La operación fue exitosa, todos los defectos en el corazón de Roma fueron corregidos y el niño se recuperó rápidamente. Natalia estaba llena de gratitud hacia el salvador de su hijo. En ese punto, su matrimonio con Alexei Proyorov ya se había derrumbado. El padre del niño no soportó el estrés y abandonó tanto a su esposa como al hijo, desapareciendo en una dirección desconocida. Igor Tikhonov, un hombre delicado, inteligente y serio, resultó ser todo lo contrario al esposo irresponsable. Él estaba dispuesto a hablar durante mucho tiempo sobre la salud de Roma, apoyaba a Natalia, elogiaba su determinación y entrega, y la mujer no se dio cuenta de cómo la gratitud se transformó. Cuando Tikhonov le propuso matrimonio, Natalia aceptó sin dudarlo. No le molestaron los 30 años de diferencia de edad ni su falta de deseo de tener hijos en común con Natalia. Tikhonov tenía una hija adulta llamada Victoria, de poco más de 50 años, un poco más joven que Natalia. Él no quería volver a ser padre. Además, ya tenían a Roma, un niño pequeño a quien ambos habían salvado. Ya tenían demasiadas preocupaciones. El niño, rubio como su mamá, era cariñoso y obediente y rápidamente se encariñó con su nuevo papá, sobre todo porque casi no recordaba a su verdadero padre. Natalia le informó a su ex esposo que su hijo se había curado, pero Prokhorov nunca visitó a Roma ni en el hospital ni en el departamento de Tikhonov y tampoco pagaba la pensión alimenticia. Natalia estaba herida, pero se consolaba. Después de todo, no criaría al niño sola, Igor sería como un padre para él. Pero el propio Igor Tikhonov tenía otra opinión al respecto. Un hombre adulto, ya mayor, no tenía tiempo para criar al hijo de otra persona. Además, al propio Tikhonov no le gustaba que Natalia pasara tanto tiempo con su hijo. El hombre quería que su joven esposa estuviera siempre con él, que complaciera sus caprichos, cocinara sus platillos favoritos y escuchara sus historias sobre la operación.
Roma a menudo se subía al regazo de su madre en medio de una conversación o corría para pedirle que jugara con él y sus juguetes. Esto irritaba y enfadaba a Tijónova. Él es el hombre y proveedor principal de la familia, a quien se le debe prestar toda la atención. Ese niño solo se mete en el camino y Natalia no puede controlarlo. Tikhonov guardó silencio y se dio poco después de que él y Natalia comenzaran a convivir. Él le asignó al niño una habitación separada y estableció reglas estrictas para moverse por el departamento. No salir de su habitación sin su madre, con excepción solo para ir al baño, tomar agua o comer. Si mamá no está, mantén la puerta semiabierta, camina en silencio por el pasillo sin correr, abre y cierra la puerta despacio sin golpear, no traigas amigos. Natalia intentó defender a su hijo, es solo un niño, pero Tikhonov sofocó la resistencia desde el principio. Realizo operaciones complejas al corazón de las que depende la vida humana, le recordó él a Natalia. Al regresar a mi casa quiero pasar tiempo con mi esposa, sobre todo en tranquilidad. Tu hijo es demasiado ruidoso y maleducado, no me deja descansar. Natalia de inmediato se sintió culpable. Su esposo tiene razón, después de salvar vidas todo el día, merece descansar en silencio tras una dura jornada laboral. Al fin y al cabo ya no es joven. En realidad, ella sí malcrió a Romka mientras él estaba enfermo, le permitía todo y casi no lo castigaba. Ya es hora de ocuparse de su educación. El pequeño Romka de 3 años nunca entendió del todo qué fue lo que hizo mal. Al inicio, cuando se quedaba solo en la habitación, lloraba y hacía berrinches, pero pronto se adaptó. El apego que rápidamente sintió por su nuevo papá, el tío doctor que lo curó, también desapareció igual de rápido. Él solo extrañaba a su mamá, con quien empezó a ver menos seguido, pero mamá a menudo le traía juguetes nuevos y le preparaba su comida favorita. Roma e Igor Tikhonov solo se encontraban en la mesa o de camino al baño, y eso le parecía más que suficiente a Tikhonov. Él esperaba con impaciencia a que el niño creciera, porque tan pronto como eso pasara, podría enviarlo al colegio militar y deshacerse de ese hijo ajeno que le quitaba a Natalia. Y de nuevo él hablaba con su esposa sobre cómo en la escuela militar harían de su hijo débil y enfermizo un verdadero hombre. La propia Natalia, aunque se sentía culpable ante su hijo, notó mejoras en su relación con su esposo. Tikhonov se volvió cariñoso y atento, los fines de semana la llevaba al restaurante, le daba regalos y flores. Ella también se esforzaba. Igor con frecuencia regresaba agotado del trabajo y tras cenar se dirigía directo a dormir. Natalia madrugaba para hacer el desayuno y pasaba el día cuidando y limpiando la casa. A Tikhonov le agradaba sentir el cuidado de su esposa, pero le molestaba darse cuenta de que otros hombres prestaban atención a su hermosa y joven esposa. Natalia era atractiva y elegante. Tikhonov sentía celos por las miradas que recibía de otros hombres. Por esta razón, ocurrieron varias escenas desagradables en la familia. Natalia se justificaba, ama a su esposo, el único hombre para ella. Tikhonov aceptaba las excusas, pero de noche lo atormentaban pensamientos sombríos. Estos pensamientos aumentaron su frecuencia con el paso del tiempo. 2 años después de casarse, a Igor le diagnosticaron cáncer, una terrible enfermedad. El cansancio constante no solo estaba relacionado con el trabajo, sino también con el cáncer que ya empezaba a manifestarse. Pero Tikhonov lo atribuyó al estrés y la edad, sin hacerse exámenes hasta sentirse muy mal. Tras los análisis y exámenes, se evidenció que no había nada más por hacer. Las metástasis estaban en todos los órganos. A Igor Tikhonov le quedaba menos de 1 año de vida. Igor renunció y se enfermó casi de inmediato, y para Natalia ya no era momento de pensar en su hijo. Tenía que cuidar a su esposo, llevarle agua, asegurarse de que tomara sus medicinas y consolarlo cuando el dolor era insoportable. Tikhonov era un paciente exigente y caprichoso. Natalia pasaba las tardes a su lado. A ellos y a Romka solo les quedaba un entretenimiento, las escondidas, su juego favorito. Cuando Natalia llegaba del trabajo, el niño casi siempre se escondía en el armario. Ella fingía no saber dónde estaba, caminaba por el departamento durante mucho tiempo y miraba debajo de las mesas. Romka esperaba ansiosamente a que su mamá lo encontrara y luego reía a carcajadas. Al abrir las puertas del armario, Natalia susurraba: «Más despacio, no te rías, ¿vas a despertar al tío Igor?». El niño se callaba de inmediato y miraba con miedo hacia la puerta del dormitorio.
Ese día, a mediados de mayo de 1987, cuando Natalia regresó a casa del trabajo, el departamento estaba en silencio. Miró en el dormitorio. Tijonov estaba acostado en la cama y parecía estar dormido. Romka estaba fuera de vista y la mujer supuso que, como siempre, se había escondido de ella en el armario. Ella recorrió las habitaciones siguiendo su ritual habitual y finalmente abrió el armario. ¡Ajá, te atrapé! Romka, el pequeño, estaba acurrucado y dormido bajo los ganchos, aparentemente esperando a su madre del trabajo. Ella lo sacudió por el hombro. «Despierta, dormilón». El hombro estaba frío y Romka no respondió. Asustada, Natalia jaló al niño hacia ella y el pequeño cayó del armario al suelo. El rostro de su hijo estaba blanco como la nieve y no respiraba. Natalia gritó aterrada y llamó a la ambulancia. Tijonov, acostado en la cama del dormitorio, sonrió satisfecho y volteándose de lado, finalmente se quedó dormido tranquilamente. Los médicos examinaron a Román y determinaron que estaba vivo, pero en un coma profundo. En la cocina, sobre la mesa, se halló una caja abierta con medicamentos, el botiquín del hogar, donde Tijonov también guardaba sus propios fármacos. Alrededor había blisters vacíos tirados. Natalia vio cuántos había y se llevó la mano al corazón. ¿Acaso Roma se tragó todas las pastillas del botiquín que siempre estaba en el armario y que ahora está en la mesa de la cocina? Pero no era momento de hacer preguntas, había que salvar al niño. A Roma se lo llevaron al hospital en estado grave y ahí mismo le hicieron un lavado de estómago. En las aguas del lavado y en realidad encontraron tabletas analgésicas y en una dosis bastante grande. Pero para que se desarrollara un coma profundo tendría que haber muchas más. En la historia del envenenamiento podría estar involucrado alguien más, pero eso ya no le correspondía al hospital, sino a la policía. Ese mismo día, los investigadores visitaron el departamento de los Tijonov. Conmocionada por lo sucedido, Natalia recibió a los agentes con lágrimas en los ojos, les mostró el botiquín y les contó cómo encontró a su hijo en el armario. Igor Tijonov, pálido por el dolor, acariciaba la mano de su esposa mientras ella contaba la historia, pero de repente no pudo soportarlo más. «Es mi culpa, por mi culpa, nuestro hijo se envenenó». Dijo que durante el día se sintió mal y que fue a la cocina para tomar un analgésico del botiquín. Eso no funcionó, así que llamamos a una enfermera del hospital para que le diera un medicamento más potente. Al parecer, por distracción, dejó la caja con los medicamentos sobre la mesa. Romka entró corriendo a la cocina mientras jugaba, vio el botiquín y se tragó las pastillas. Al ser un niño, ¿qué se puede hacer? Los investigadores concluyeron las preguntas y aparentemente aceptaron la versión propuesta. Después de todo, no se puede esperar mucho de los niños. Siempre les da curiosidad probar las vitaminas de los adultos. Al salir del edificio, un investigador le comentó al otro: «Tienen un hijo, pero en la habitación no hay juguetes infantiles». «Yo estaba más pendiente de Natalia Tijonova», respondió su compañero. Ella como que quería decirle algo a su esposo cuando él hablaba sobre el botiquín olvidado, pero no se atrevía. Los investigadores optaron por indagar más sobre la familia Tijonov, en particular sobre el trato de los padres hacia el pequeño Romka. La cuidadora relató con agrado a los investigadores lo que conocía. Roma es un niño modesto y tranquilo que suele sentarse solo en una esquina y jugar por su cuenta. No tiene amigos y los otros niños lo molestan con frecuencia. No más que ayer, Romka no aguantó para ir al baño y se mojó las medias. Los niños se rieron de él. La cuidadora tuvo que llamar a Natalia al trabajo para que fuera a recogerlo. Los lectores podían imaginarse la humillación del niño. Román probablemente lloró y dijo que no volvería al kinder. ¿Pero podría un niño de 5 años intentar hacerse daño a sí mismo? La investigación descartó de inmediato la versión sobre la estadística de niños de 5 años, ya que nunca ha existido. Sin embargo, la cuidadora contó algo más. Resulta que, una semana antes de la tragedia, llegó al jardín de niños un hombre que se presentó como el padre de Roma, Alexei Prokhorov. Prokhorov tenía la intención de llevarse al niño, pero la cuidadora no le entregó a Roma al hombre. Prokhorov nunca había venido al jardín de niños antes, nadie lo conocía aquí, y Natalia no avisó que esta vez vendría alguien más por el niño. Mientras Prokhorov intentaba convencer a la cuidadora de que le dejara llevarse al hijo, apareció la propia Natalia. El hombre y la mujer se apartaron y hablaban en tonos elevados, pero no se escuchaba su conversación. Al final, incluso la cuidadora escuchó esa frase. Natalia declaró que si Alexei quiere ser padre, entonces debe comenzar a pagar la pensión alimenticia. Debía discutir lo escuchado con Natalia Tijonova.
Prohorov pudo haber estado involucrado en lo sucedido, pero los investigadores llegaron tarde. Al día siguiente, la mujer murió al caer por la ventana. Al subir al departamento de Tijonov, los investigadores lo encontraron acostado en la cama, como de costumbre. Igor contó que Natalia, como 1 hora antes de saltar, llamó al hospital para preguntar por el estado de su hijo. Las noticias eran terribles. Los médicos dijeron que Roman había muerto. Natalia le comunicó esto a su esposo y se fue a la cocina mientras él se durmió. Bruja, supuso Tijón. El corazón de la madre no soportó el dolor. Natalia se quitó la vida al enterarse de la muerte de su hijo. Los agentes revisaron la ventana abierta y tomaron huellas dactilares del marco. Uno de ellos notó un crutón de centeno en el suelo junto a la ventana. Tijonov se encogió de hombros. Probablemente Romka lo comió. Natalia suele preparar crutones para el niño. También se llevaron el crutón. No se hallaron signos de pelea en el cuarto. Parece que Natalia tenía un motivo para quitarse la vida. La versión resultó viable, pero necesitaba ser verificada adicionalmente. Los investigadores llamaron al hospital para verificar si Natalia había llamado allí. ¿Cuál fue su sorpresa cuando los médicos informaron que Roman estaba vivo? El niño se sentía mejor y pronto se recuperaría. El hospital desconocía sobre cualquier llamada de Natalia. Los investigadores regresaron con Igor. El hombre se mostró atónito por la noticia, maldijo la negligencia de los médicos que llevó a que su esposa se quitara la vida y juró que no dejaría esto sin castigo. Él repetía que era un error terrible e imperdonable. Si no estuviera enfermo, iría a ese hospital ahora mismo y miraría a esas personas a los ojos. La indignación del enfermo parecía bastante sincera, pero la versión de que Natalia se había quitado la vida por sí misma empezó a generar dudas. Las dudas se afianzaron cuando los investigadores obtuvieron el reporte forense. Resultó que Natalia tenía un hematoma traumático en la cabeza, recibido por un golpe en el momento en que la mujer aún estaba viva. Quedó claro que primero aturdieron a Natalia y luego la arrojaron por la ventana. Pero Tijonov, agotado por la enfermedad y el desgaste causado por el cáncer, no habría podido ni golpear a su esposa con tal fuerza, ni levantarla para arrojarla por la ventana. Es posible que hubiera un extraño en el departamento. No obstante, los investigadores planeaban entrevistar a Alexei Proyorov, el ex esposo de Natalia. Fueron hacia él. Alexei estaba en casa y abrió la puerta, pero al ver a la policía de repente retrocedió, cerró la puerta de golpe y se encerró por dentro. Los agentes tuvieron que derribar la puerta para entrar al departamento. Proyorov fue hallado en el baño, arrojando nerviosamente pastillas al inodoro. Lo detuvieron y confiscaron las píldoras. La pericia determinó que los medicamentos eran de acción fuerte y solo se podían obtener con receta. Durante el interrogatorio, Proyorov compartió detalles interesantes sobre las pastillas y su ex esposa. Resultó que hace algún tiempo, justo cuando Tijonov cayó enfermo, Natalia buscó a su ex esposo y le pidió ayuda. Proyorov trabajaba como farmacéutico en una farmacia y siempre tenía acceso a medicamentos potentes. A Tijonov ya no le ayudaba ningún analgésico y sufría y gemía día y noche sin parar. «Ayúdame», le pidió a Prohorov. «Consigue las medicinas, te pagaré». Prohorov necesitaba dinero y aceptó. Alexei falsificó una receta médica para su esposa, descubriendo que era más fácil de lo esperado. Pronto lo hizo de nuevo para un conocido y comenzó a tener clientes. Prohorov llegó a un acuerdo con su conciencia al ver el dinero, mejoró sus finanzas, reparó su casa y compró un auto. La visita de Natalia hizo que Alexei recordara que tenía un hijo. Empezó a extrañar a Romka, quiso verlo y un día fue a visitarlo al kinder. Proyorov informó a los investigadores que Tijonov tiene una hija adulta llamada Victoria. Victoria lleva una vida desenfrenada, no trabaja en ningún lado y solo visita a su padre para pedirle dinero. Natalia la criticaba, tachándola de desagradecida. Después de la muerte de Tijonov, Victoria recibirá una buena herencia. Fue la falta de voluntad para compartir lo que empujó a la hija descarriada de Tijonov al crimen. Los investigadores decidieron comprobar esta versión. La dirección de Victoria fue encontrada rápidamente, pero un hombre con tatuajes de prisión abrió la puerta en lugar de ella. Al ver a los agentes, él también salió corriendo. Lo persiguieron, pero no lograron alcanzarlo. Cuando Victoria regresó, aclaró la situación. Contó que el hombre tatuado que huyó era su prometido, Gennady Oreshkin. Gennady fue condenado 2 veces por robo y causar lesiones graves, y en total pasó 10 años en prisión.
Victoria no sabía a dónde había huido Gennady, pero los investigadores tenían sus propias suposiciones. Revisaron la ubicación de las casas de campo más cercanas en Malín, donde solían reunirse elementos criminales. En una de ellas recientemente se había instalado un hombre con tatuajes que se parecía a Gennady Oreshkin, según la descripción. Además, se descubrió que Gennady era un gran aficionado a los crutones de centeno, que siempre llevaba consigo en el bolsillo. Los investigadores recordaron el crutón hallado en el departamento de los Tikhonov. No podían dejar ir a esta persona. Rastrearon a Oreshkin y tras otra persecución finalmente lo atraparon. Al inicio del interrogatorio fingió no conocer a Natalia Tikhonova y que se veía con Victoria solo por amor. Pero las huellas dactilares coincidieron con las que se encontraron en la ventana del departamento. Y para colmo, le presentaron la desafortunada galleta seca. Fue Oreshkin quien la rompió. El hombre contó que el autor intelectual de la llamada muerte de Natalia Tikhonova no era otro que su esposo, Igor Tikhonov. Se puso en contacto con él tan pronto como su hija le contó que salía con un exconvicto y le pidió reunirse. Oreshkin casi esperaba que Tikhonov le ordenara mantenerse alejado de Victoria, pero lo sorprendió. Hay un asunto con el que tú puedes lidiar mejor que nadie. Necesito deshacerme de mi esposa. Hazlo todo rápido, en silencio y de tal manera que parezca un accidente o que ella se haya quitado la vida. Te pagaré bien, hay una herencia que le tocará a mi inútil Victoria. Cásate con ella para obtener un departamento, auto y casa de campo. Creo que por algo así hasta se puede soportar a mi hija tonta. Tikhonov bendijo sin remordimientos a un criminal para casarse con su hija, solo para deshacerse de Natalia. Oreshkin aceptó sin pensarlo, ya que tenía un plan para resolverlo todo. Ese día Natalia no llamó a ningún lado y además no recibió ninguna noticia terrible. Agotada por llorar, se sentó a la mesa de la cocina y se durmió. Oreshkin, con las llaves del departamento dadas por Tikhonov, se deslizó hacia la cocina con un bate en las manos, listo para golpear. Natalia se incorporó al escuchar pasos, pero no tuvo tiempo de entender nada. Temia recibió el golpe y se deslizó al suelo. Oreshkin confirmó que Natalia estaba inconsciente y se dirigió a la ventana. De camino, sacó un pañuelo del bolsillo y envolvió con él la manija de la ventana, evitando dejar huellas. Fue entonces cuando de su bolsillo cayó un pedacito de pan seco. La hoja de la ventana estaba dura y tuvo que jalarla con fuerza. Fue entonces cuando Oreshkin dejó las huellas. Se aferró a la hoja de la ventana con los dedos y no se dio cuenta. Él arrastró a la víctima hacia la ventana y la empujó por el alféizar, Tolchok, y Natalia cayó hacia abajo. Al oír un sonido distintivo, Oreshkin esperó, pero todo estaba en silencio. Luego ingresó a la habitación de Tikhonov para informar: todo está listo. La confesión de Oreshkin permitió a la investigación entender cómo murió realmente Natalia, pero seguían sin estar claros los motivos de su esposo. Igor Tikhonov amaba y sentía celos por Natalia, deseando que siempre estuviera con él. Entonces, ¿por qué querría deshacerse de ella? Tras interrogar a Tikhonov, todo encajó. Desde el primer día de su vida matrimonial, a Igor le preocupaba mucho la idea de que seguramente moriría antes que su esposa. La joven y hermosa Natalia difícilmente lo llorará hasta el final de su vida, se entristecerá un poco y luego se casará de nuevo. Tikhonov se sentía abandonado y engañado, se consolaba a sí mismo, así que no planea morir pronto, y para ese entonces Natalia ya será mayor. ¿A quién le va a interesar desgastada y con un hijo? De pronto, como un rayo, llegó el diagnóstico: cáncer. Tikhonov también era médico y entendía que le quedaba muy poco tiempo de vida y que entonces todos sus temores se harían realidad. Su esposa se irá a la cama con otro, Natalia le pondrá los cuernos a Tikhonov ya muerto. La decisión llegó de repente y le pareció genial. Natalia no podrá encontrar otro hombre si muere junto con su esposo. Así como las viudas indias suben a la pira junto con sus esposos fallecidos, Natalia también deberá sacrificarse cuando muera su esposo. Tikhonov comprendía que la mujer no aceptaría esto. Ella tiene un hijo, un propósito en la vida, y su amor no es tan celestial como para hacerlo. Para Tikhonov, el hijo de Natalia fue como una mancha en el ojo todos estos años, así que decidió deshacerse también de Roma. Cuando Natalia estaba en el trabajo, él mezcló medicamentos fuertes y azúcar en un vaso, preparó un par de pastillas para el dolor y llamó a Romka a la cocina. «Toma estas vitaminas para el corazón.
El niño sabía que podían ser amargas, ya había tomado muchas. Confiaba en el tío Igor, pues le salvó la vida. Romka obedeció, tragó las pastillas y el agua dulce y pronto perdió el conocimiento. Entonces Tijonov acostó al niño en el armario y con sus últimas fuerzas llegó hasta la cocina. Sacó el botiquín de primeros auxilios de la casa y lo puso sobre la mesa. Para crear la apariencia de que fue el propio Roma quien se tomó las pastillas, Tijonov vació un par de paquetes y los dejó sobre la mesa. Las pastillas las tiró al inodoro. Después de eso, Igor volvió a la cama y esperó a que Natalia llegara del trabajo. La esposa estaba devastada por el dolor, pero de alguna manera el niño logró sobrevivir. Tijonov se enfureció, sabiendo que el tiempo se le agotaba, pero ya no podía hacer nada con el hijastro indeseado, solo quedaba continuar con el plan. Natalia debía morir y lo más pronto posible. Mientras Romka estaba en el hospital, él llamó a Oreshkin y le pidió que viniera. Él cumplió lo planeado en silencio y rápidamente. Pero ni él ni Tikhonov lograron engañar a la investigación. Igor salvaba las vidas de personas desconocidas para él, pero fríamente destruyó a quienes eran más cercanos a él. Él falleció en el hospital de la prisión antes del juicio, debido a complicaciones del cáncer. Tras recuperarse, el pequeño Roman volvió con su padre. A Alexei Prokhorov le dieron una sentencia condicional por falsificar recetas. Eso bastó para que el hombre recobrara la razón, abandonara la vida criminal y comenzara de nuevo. En esa vida también hubo lugar para su hijo. Roman Tijonov creció, se graduó de medicina y trabaja como médico. Si estuviera viva, Natalia podría estar orgullosa de su hijo.